¿Le gustaría a usted habitar en una casa que está sucia, que lleva mucho tiempo sin que se lave, que se limpie esa casa, donde hay olor de orines de ratones, donde está llena de cucarachas, donde hay olor de orines de perro, donde hay una suciedad fuerte? Yo sé que a usted no le gustaría vivir en una casa sucia y maloliente. Pues bien, a Dios tampoco. Él no quiere habitar en una casa, en un templo, que todo esté desordenado, que haya inmundicia. En Mateo capítulo 15, versículo 18 en adelante, Jesucristo está diciendo lo siguiente en esa palabra. Dice el Señor: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de él. ¿Qué sale de él? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jesucristo está diciendo que el ser humano por dentro está sucio, porque por de dentro del ser humano salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la borrachera, los insultos, la codicia. Todo sale dentro del corazón del hombre. Por eso Jesucristo dice que el hombre está sucio por dentro. Ahora bien, ¿sabía usted que Dios siempre ha querido habitar dentro de los seres humanos? ¿Sabía usted que Dios quiere hacer de su cuerpo una casa, una habitación donde él vivir? Bajo el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, versículo 28, Dios había prometido a través del profeta Joel que él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Iba a llegar el momento en que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, dice Joel capítulo 2, versículo 28. Así que Dios siempre ha querido habitar en el ser humano. Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dios dice que Él va a morar, va a habitar no solamente al lado de la persona, sino dentro de la persona. Dice Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, va a guardar sus mandamientos. Es lo que dice Cristo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, una promesa de Cristo. Cristo está hablando con sus discípulos y él está diciendo que el Espíritu Santo está con ellos, los está acompañando, pero dice, en un futuro estará en vosotros. O sea que la promesa de Dios dada bajo el Antiguo Testamento a través del profeta Joel, Dios sigue con esa idea, morar en todos los seres humanos. Y Cristo dice, el Espíritu Santo estará con vosotros, y la palabra en significa dentro de nosotros. Entonces Dios siempre ha querido hacer de su cuerpo, de usted, una casa donde Él habite. Pero así como está, no puede habitar, porque el ser humano tiene pecados desde la juventud. Entonces vamos a ver en este estudio sobre el templo del Espíritu Santo, la maravillosa gracia que Dios da a través de su Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió la promesa de derramar su Espíritu Santo sobre toda la humanidad? ¿Cuándo se iba a cumplir esa promesa dada por Dios a través de Joel? Bueno, mientras Jesucristo estuviera aquí, en este mundo, en la tierra, no iba a llegar el Espíritu Santo. Jesucristo le había dicho a sus discípulos, me voy, cuando yo me vaya, el Padre derramará su Espíritu. O sea, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el Padre lo envíe. O sea que el Espíritu Santo no iba a llegar, no iba a ser derramado sobre la humanidad mientras Jesucristo estuviera en este mundo. Entonces, ¿cuándo se cumplió la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad? Bueno, en Hechos capítulo 2,
vemos lo que es la llegada del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el Espíritu Santo, los apóstoles estaban en un aposento alto y de repente les apareció lenguas repartidas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la promesa de derramar del Espíritu Santo se dio en Jerusalén, más o menos 33 días después de que Cristo sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre. 33 días después, Dios derrama su Espíritu Santo, Dios aprovecha la aglomeración que hay aquí en Jerusalén porque estaba el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? La palabra Pente es 50, o sea, 50 días después de la Pascua, los judíos hacían una gran fiesta por el agradecimiento por las cosechas que Dios les había dado durante el año. Entonces, allá en Jerusalén se reunían todos los judíos, no importa dónde estuviesen, ellos llegaban, sea a pie o en camello, como fuera, o a caballo, llegaban allá a esa adoración, allá en el templo, a esa fiesta de la cosecha. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios aprovecha aquella aglomeración de gente que está en el templo y los apóstoles que están más retiraditos en una casa, en un aposento alto, dice que de pronto llegó un estruendo del cielo. O sea que ese estruendo, lo que hace Dios es como llamar la atención de los que están en el templo para que se acerquen donde están los apóstoles predicando. Cuando esta gente escucha el estruendo, salen del templo y van y se ponen al frente del aposento donde estaban los apóstoles. Allí comienza el apóstol a predicar. Y la gente estaba atónita, dice el texto, desde el 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El versículo 14 dice que la gente estaba atónita. ¿Por qué? Porque allí había gente de todas las naciones, gente que hablaba distintos idiomas, distintas lenguas. Dice partos, medopersas, elamitas, más allá de Sirene y Mesopotamia, judíos, prosélitos aquí residentes en Jerusalén. O sea, había una cantidad de gente y una cantidad de idiomas. Entonces, ¿qué hace Dios? Comienza Dios a darle a los apóstoles ese ímpetu de predicar la palabra. Y dice que el apóstol Pedro se puso en pie con los demás apóstoles. Cuando los judíos que están allí escuchando esto, ellos dicen, ellos están borrachos. Y Pedro les dice, en el versículo 14 del capítulo 2, estos no están borrachos como vosotros creéis. Lo que está sucediendo aquí fue lo que profetizó Joel. O sea que Pedro les dice, lo que está sucediendo, lo que ustedes están viendo aquí, que nosotros hablemos su idioma sin haberlo estudiado y ustedes entiendan, todo ese estruendo, todo lo que pasa aquí, fue lo dicho por el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que aquí en Hechos 2, capítulo 2, versículo 14 en adelante, el apóstol Pedro está diciendo que lo que está sucediendo ahí fue lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento con el profeta Joel. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en Jerusalén 33 días más o menos después de que Cristo sube al cielo, baja el Espíritu Santo, se cumple la promesa de Dios de que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la humanidad. Ya está el Espíritu Santo, ya se cumplió la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pedro, dentro de ese mismo contexto, en el versículo 38, Pedro les dice cómo ellos deben de recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo hacen para recibir el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo hace usted para que usted reciba el Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la humanidad, pero no está en toda la humanidad. Si bien es cierto, Dios cumplió su promesa, derramó su Espíritu, pero su Espíritu Santo no está en toda la humanidad. Fue derramado sobre la humanidad, pero aún no ha entrado en toda la humanidad. ¿Qué tiene que hacer una persona para que el Espíritu Santo entre dentro de su cuerpo? ¿Cómo tiene que hacer una persona para que su cuerpo se convierta en templo, en casa del Espíritu Santo? Recuerde que Cristo dice que el hombre está lleno de suciedad. Hay una casa desordenada en usted. Su espíritu, su alma está desordenada. Porque dentro de usted hay muchas cosas, dentro de nosotros hay muchas cosas que no dejan que Dios more en nosotros. Cristo dice que lo que hay adentro del hombre es los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las blasfemias, las calumnias, las mentiras. Todo esto hace
que el hombre esté sucio espiritualmente y que por eso Dios no entre dentro de la persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para que Dios pueda entrar en nosotros? Dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse, versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, arrepiéntanse y bautícense. ¿Para qué? Para que Dios les dé el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El bautismo que Pedro le dice ahí es para que Dios perdone todos los pecados, o sea, lo limpie, ¿sí? De todos esos pecados que usted ha cometido desde la juventud, y ya una vez limpio, bautizado, la sangre de Cristo lo lava y el Espíritu Santo entra en usted. Por eso es tan importante que usted entienda que Dios quiere hacer de su cuerpo una casa donde Él pueda vivir. Pero Él no va a entrar a menos que usted permita que la sangre de Jesucristo lo limpie en el bautismo. Entonces es importante que entienda, si usted quiere ser templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entre en usted, debe permitir que Dios le limpie sus pecados. En Colosenses, capítulo 2, versículos 12 al 13 dice que sepultados con él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con nosotros, perdonándoles todos los pecados. ¿En qué momento Dios ha perdonado todos los pecados? No es haciendo un acto de penitencia, no es flagelándose el cuerpo, no es yendo de rodillas a adorar una imagen, no, es reconociendo que usted ha ofendido a Dios, reconociendo que usted necesita de Cristo en su vida, arrepintiéndose y bautizándose. De esta manera, una persona recibe el Espíritu Santo que entra a morar en su vida. Mire qué tan importante. Por eso Cristo dijo, el Espíritu Santo que mora ahora con ustedes estará en ustedes, haciendo referencia que va a llegar el momento, le habla a sus discípulos, que iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se fuesen a bautizar. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Usted tiene que permitir que la sangre de Cristo lo limpie, porque todos los seres humanos somos pecadores, somos malos, hemos ofendido a Dios. Entonces Dios manda que nos arrepintamos y nos bauticemos. Mire la bendición. Vamos a ver la bendición inmensa de recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y quiero que esto le motive a usted para que usted pueda reconocer a Cristo como su Señor, arrepentirse y bautizarse. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, está hablando de las bendiciones de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. No se lo pierda. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que el apóstol Pablo está diciendo allí a la gente ya bautizada, a la gente ya cristiana, le está diciendo que ellos habían escuchado el evangelio, lo habían obedecido, y por esa obediencia al evangelio, o sea, arrepentirse y bautizarse, ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando uno se bautiza, uno recibe el Espíritu Santo y es como un sello que Dios pone donde certifican que ya somos hijos de Él. O sea que el Espíritu Santo es como el sello del gobierno en una escritura. Si yo tengo una escritura de mi casa y yo no la tengo registrada ante el gobierno esa casa no es mía. Para que sea legítimamente mía, ¿qué tengo que hacer? Ir donde el gobierno, a la notaría, registrar a la casa como propiedad mía, y lo que hace la notaría es poner el sello que ya certifica que esa casa es mía. Así que el Espíritu Santo es el sello que Dios le da a las personas que le obedecen en el bautismo, donde ya pertenecen a Dios. Antes no.
porque no tenían el sello del Espíritu Santo. Teniendo el sello, comprueba que ya son hijos de Dios. Por eso dice que los que han obedecido, entonces, han recibido el Espíritu Santo como un sello que certifica que ya le pertenecemos a Dios. Ya somos de Dios, ya no somos del mundo, ya no somos de nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Entonces, mire qué bonito, hermano y amiga y amigo, que Dios nos selle con su Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo sea ese sello que comprueba que ahora sí soy hijo de Dios. Además de ser el sello del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo es también las arras. ¿Qué es arras? Bueno, antiguamente, hoy no se usa mucho, para algunos, en algunas bodas se utiliza. Antiguamente, el novio, cuando se iba a casar, llevaba ante el altar un cofrecito con unas monedas o un sobrecito con monedas, una bolsita, y se la llevaba a la novia al altar. Sin decirle nada, con solo entregarle las moneditas o el cofrecito con las monedas, el hombre se estaba comprometiendo con la mujer que a ella no le iba a faltar nada. O sea, era la garantía para la mujer de que el hombre iba a suplir todas sus necesidades. Ojo los que están casados. La responsabilidad es nuestra como varones, de suplir las necesidades de nuestras esposas. Y el que se va a casar, tenga en cuenta que si usted se va a casar, si se va a comprometer con una mujer, usted está comprometiéndose a velar por la situación económica de esa dama. Así que también dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía. La palabra arras también se utiliza en un negocio. En un negocio, cuando se va a comprar una casa, usted da un adelanto. Aquí en Colombia le decimos una prima o un adelanto. O arras, le dicen también en otros países, igual aquí también, pero se utiliza más la palabra prima o adelanto. ¿Qué está haciendo usted? Que cuando usted le está dando el adelanto o las arras o la prima a esa persona que le está vendiendo a usted la casa, usted le está garantizando a esta persona que usted sí le va a comprar la casa, que usted sí va a hacer negocio. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe la garantía. ¿Cuál garantía? La garantía de que obtenemos la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice que las arras de qué? De nuestra herencia. O sea, ¿cuál herencia merecemos por obedecer a Cristo? Es la herencia de la vida eterna en el cielo con Dios. Entonces, si alguien le pregunta, o si alguien le pregunta a usted, ¿qué me certifica que si yo me bautizo soy salvo? Bueno, lo que le certifica a usted es el Espíritu Santo. Esa es la garantía de que usted, obedeciendo a Cristo, arrepintiéndose y bautizándose, usted recibe la garantía de su salvación con Cristo Jesús allá en la eternidad. Por eso Cristo dijo, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. El que no creyere será condenado. Así que Jesucristo está ofreciendo este Espíritu Santo. Él quiere habitar en usted, pero usted tiene que cumplir ese requisito de parte de Dios: arrepentirse y bautizarse. Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios 3, 16 al 17, voy a correrme un poco a que en el texto mejor. 1 Corintios capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios. Allí Dios, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, le está hablando a los corintios, gente ya bautizada, gente que había recibido el Espíritu Santo. Y mire lo que dice en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea que Cristo habita en nosotros. Cuando ya nos bautizamos, comienza el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Dios no puede habitar en una casa sucia, en un templo sucio. Entonces, ¿qué fue lo que mandó Dios?
Si usted se arrepiente y se bautiza, yo le limpie todos los pecados y ahora sí entro a morar en usted. Por eso usted no recibe a Jesús antes del bautismo, porque antes del bautismo usted está sucio de pecados. Usted tiene maldad en su corazón desde la juventud. Y por eso dice Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea que yo recibo a Cristo es cuando me bautizo, no antes del bautismo. Y yo me convierto en templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el sello que comprueba que soy de Dios ahora sí. Y es la garantía de que tengo la salvación. Y que Dios va a dar por mi situación económica aquí en este mundo. Y va a dar por mi situación espiritual también. Dios me va a suplir de todo. Esa es mi fe. Por eso Pablo le dice a los corintios ya bautizados, ¿o no sabéis que sois templo de Dios porque el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cualquiera que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algo bien importante. Cuando uno se arrepiente y se bautiza, ya sabemos que el Espíritu Santo, que ha sido derramado en la humanidad, entra cuando la persona se bautiza. Es nuestra garantía de salvación. Como nos convertimos en templo del Espíritu Santo y tenemos la salvación en Cristo Jesús. Entonces imagínense qué bendición tan inmensa. Cristo vino a morir por nosotros. El Padre lo envió. Nos vio lleno de pecados, sin esperanza, muertos espiritualmente. Entonces Dios se compadeció de nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo. Viene Jesucristo, enseña las enseñanzas del Padre, mandamientos para nosotros. Luego lo entregan a la muerte. Se crucifica en una cruz por nuestros pecados. Él no cometió ningún pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Va a la cruz y muere por nosotros. Y como si fuera poco, Cristo nos da el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Mire qué bendición. No se pierda este regalo de Dios. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, quiere morar en usted. Ahora, la pregunta es, ¿quiere usted que el Espíritu more en usted? ¿Realmente lo quiere? Pero así como usted está, Dios no puede morar. Porque ya vimos que Cristo dice en Mateo capítulo 15 que una persona, ya dentro de la persona salen los malos pensamientos, los malos deseos, las mentiras, los hurtos, las fornicaciones, adulterio y todo eso, los asesinatos. Entonces, así como está usted, Dios no va a poder entrar. Es lo que dice Cristo. Entonces viene Cristo a través de su sangre que derramó en el cruz del Calvario por todo el mundo. La persona se bautiza y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es lo que dice 1 Juan capítulo 7 en adelante, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La preciosa sangre de Cristo nos limpia, nos hace templo del Espíritu Santo, nos da la salvación y la eternidad con Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice también que el bautismo es para limpiar nuestra conciencia, no la aspiración de limpiar nuestro cuerpo. Es como la aspiración a una conciencia limpia y nos salva por Jesucristo, por la resurrección de Cristo. Así que, hermano y hermana, recuerde que usted cuando se bautizó, Dios le hizo templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. Entonces, ahora, el que no se ha bautizado, amigo y amiga que nos escucha en ese estudio, le rogamos, le suplicamos en el nombre de Jesucristo, reconcíliese con Dios a través del bautismo en Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados, usted reciba el Espíritu Santo, tenga el sello de garantía que ya le pertenece a Dios y tenga las arras, la garantía que usted va a obtener la eterna redención allá en el cielo cuando Cristo venga. No se pierda esta bendición. La idea aquí no es hacer discípulos para los hombres, es hacer discípulos para Jesucristo, como lo dijo en Mateo 28, 18 al 20. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hace un discípulo? Arrepintiéndose y bautizándose, dice el Señor en esa cita bíblica. Y Él dice, he aquí estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Ahí Mateo capítulo 28, 18 al 20, finalizando el versículo 20, dice, he aquí yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Entonces,
El Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre toda la humanidad. Pero Él no ha entrado en toda la humanidad. Él está esperando que la humanidad que no se ha bautizado lo haga para poder entrar. Dios va a limpiar sus pecados. Dios va a darle sanidad espiritual. Y por esa sanidad espiritual, Dios le va a dar el Espíritu Santo. Dios lo va a hacer que su cuerpo sea una casa, una morada donde Él está viviendo. Por eso, así como usted está, no puede Él entrar. Pero Él entra es cuando usted obedece a Cristo en el bautismo, se arrepiente y se bautiza, y Dios le da el don del Espíritu Santo. ¿Quiere que su cuerpo sea casa donde Dios habita? Entonces, arrepiéntase y bautícese para perdón de sus pecados y recibir el Espíritu Santo. Dios me le bendiga.